Seguimos en punto de partida, estamos en comunicación con la doctora María Elvira Gauna, referente de la medicina general en Chubut, en Esquel precisamente, a propósito de las recientes movilizaciones ciudadanas, la movilización popular tan importante que se ha dado en distintas zonas de Chubut, porque es una provincia muy amplia, muy vasta, y bueno, que concluyó finalmente con la derogación de esta ley de zonificación megaminera que estaba hecha a medida de una multinacional canadiense, Pan American Silver, una movilización popular que ha derribado esta ley que se había gestado entre gallos y, bueno, medianoche, como se dice habitualmente, ¿no? Se había gestado a espaldas del pueblo y un gobernador, Martín Arcioni, que hizo campaña contra la megaminería, sin embargo, cuando llega al poder, impulsa la megaminería. Todos estos factores derivaron en una gran movilización popular y por eso es interesante charlar con alguien que estuvo allí presente para analizar y tener, digamos, una visión desde el territorio. Elvira, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los que te están escuchando, viendo. Gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos. No es común, en tu caso, sos médica, que los médicos se involucren en este tipo de movilizaciones. Digo, hoy por hoy, ¿no? Quizás en otros momentos históricos esto era más habitual. Pero bueno, allí estuviste en los cortes de ruta, estuviste junto al pueblo, junto a la comunidad, y contanos tus impresiones de todo lo que se ha vivido. Bueno, la verdad que es verdad lo que decís, o sea, uno también tiene que explicitar desde qué lugar habla, ¿no? Yo soy médica generalista, que he trabajado full time para la salud pública toda mi vida y que me paro en el paradigma, ¿no? El ejercicio de la profesión desde la garantía de derechos y de entender que la salud es el bienestar de los pueblos, no es ajeno a nosotros y nosotras y muchos médicos generales este pensamiento. Así que, como te decía hoy, uno a veces hace cosas que no cree que es capaz de hacer, como por ejemplo ir a cortar una ruta, ir a cortar la mítica Ruta 40 a la altura de Esquel, con un montón de otros compañeros y compañeras, una experiencia muy fuerte, pero cuando uno dice esto, dice, bueno, estoy defendiendo, digamos, es junto al resto de este pueblo, porque acá no es que sea un grupete de ambientalistas, fundamentalistas, que de repente se opone a todo y que, ¿no? Es todo un pueblo en el que me incluyo, porque si yo no puedo percibir las necesidades del pueblo al que pertenezco, dudo mucho de que pueda ser una buena médica, ¿no? Así claro. Que fue esto, fuimos todos nosotros y nosotras en todos los lugares posibles del espacio público, de a miles, pero desde los lugares más pequeñitos de la meseta, de comunidades pequeñísimas de 50 habitantes hasta Comodoro Rivadavia, que es una ciudad muy grande, Puerto Madryn, Rawson, Trelew, Esquel, Trevelin, pero todas las ciudades y pueblos y aldeas de esta provincia se movilizaron. Es difícil para nosotros esto que estamos haciendo ahora, que es comunicarnos, esto de saltar el cerco mediático, ¿no? Porque siempre nos pasan un montón de cosas. De hecho, esta lucha en contra del extractivismo megaminero lleva 20 años. Y recién ahora, después de que se incendiaron muchas instituciones de la capital provincial y después de 4 días y noches de represión brutal contra las personas que se manifestaban, fue noticia a nivel país, ¿no? Entonces, bueno, verdaderamente fue increíble, 6 días de movilizaciones,
y que empezaron desde una sensación de derrota absoluta, ¿no? Porque después de 20 años de defender nuestro territorio y nuestro agua, que en media hora la legislación que te amparaba hubiese caído y estuviese vigente otra que proponía la destrucción de nuestro territorio, fue desolador, fue desesperante. Nosotros sabíamos que eso podía llegar a suceder, estábamos movilizadas, de hecho esa sesión la escuchamos en la plaza de la ciudad. Fue tremendo ese escenario de ver a las personas abrazadas entre ellos, sus hijos, sus hijas llorando en la plaza, y a partir de ese momento, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque esto no puede ser. Y bueno, empezaron las movilizaciones, un grupo salió esa misma noche hacia Rawson y fue el grupo de nosotros, que vivimos a 600 y pico de kilómetros de la capital, que mayor impacto sufrió porque fue la primera noche de represión importante. Otro grupo esa misma noche salió a cortar la Ruta 40 y el resto, bueno, a organizar las acciones, y así fue como creciendo la organización y la expresión popular. Fuimos a la justicia, presentamos habeas corpus, a su vez ingresó una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el país y la provincia comenzaron a ser observados. La jueza finalmente hizo lugar a nuestro habeas corpus, que bueno, a partir de ese cuarto día es como que la represión empezó a disminuir en función de que la jueza manda abstenerse a las fuerzas de seguridad de la provincia. Y bueno, empezó como fue una verdadera pueblada, ¿no? Porque vos veías en la calle a los trabajadores de la pesca, unas personas muy grandes con su gremio, ¿no? Los barcos del puerto de Rawson paralizados en temporada alta de langostino, perdiendo fortunas. Estaban todos los portuarios, los pescadores y todos sus gremios al lado de la señora con el bebé y el perrito, y o sea, y la abuela y la persona en silla de ruedas y todos nosotros, todas nosotras en la calle. Qué importante lo que estás narrando, Elvira, porque no es para contradecirte, pero la verdad la información que nos llegó a nosotros aquí en Santa Fe y bueno, los grandes medios de Buenos Aires, todos estos elementos que vos mencionás, esta caracterización, no estuvo presente. Ellos hablaban, sobre todo los grandes medios, de ambientalistas, como vos decías, para acotar, para tratar de estigmatizar, y en realidad fue el pueblo entero el que reaccionó frente a tamaña traición, ¿no? Porque uno leía en las fotos, en esos retratos que ilustraban esta bronca popular en casa de gobierno allí en Rawson, el graffiti, ¿no? Traición. ¿Traición a qué? Sí. Primero quiero decirte, aunque somos todos ambientalistas, acá en esta provincia tenemos un elevado nivel de conocimiento y entonces todos protegemos el ambiente, o, digamos, esta estigmatización sobre el ambientalismo tiene una clara intencionalidad política, que es desprestigiar a las personas que cuidan aquellos intereses que para otros significan enormes volúmenes de divisas, ¿no? Es eso. Claro. Eso por un lado. Pero puedo decirte que tenemos 20 años de educación ambiental nosotros, y eso es lo que nos permitió salir masivamente a las calles. Y en relación a la traición, verdaderamente son la gran mayoría de ellos traidores, porque el gobernador Arcioni accedió a su cargo de gobernador haciendo campaña con spots publicitarios, hablando de proteger el agua y de proteger el ambiente, declarándose claramente anti-extractivista, anti-megaminero, y cuando ganó, lo que hizo fue presentar una ley trucha, pero te voy a decir por qué trucha, porque está acusada de falsedad ideológica por haber tergiversado datos del CONICET, porque no cumple con lo que mandan los convenios internacionales de derechos de pueblos indígenas del convenio 169 de la OIT, que dice que hay que hacer la consulta libre, previa e informada sobre las comunidades que vayan a ser afectadas por cualquier proyecto. El megaminero es uno. Claro. También
que hay diputados que han denunciado la circulación de coimas, comprando voluntades, lo han denunciado en el recinto, ¿no? Entonces, y además que fue tratado en una sesión extraordinaria llamada por otro motivo, por el Superior Tribunal, y de repente apareció esto, y en media hora estaba votada, digamos, ¿no? Entonces, traición del gobernador que accedió al poder diciendo otra cosa y de repente fue esto, traición de los legisladores que fueron... Porque este pueblo plebiscita plebiscita en términos de megaminería sí o no a sus candidatos, ¿no? O sea, bueno, el candidato fulano, ¿qué propone? Dentro de las propuestas tiene que decir, ¿no? Mayoritariamente nosotros esperamos que diga que no va a traicionar esta voluntad, este mandato nuestro, que es que no queremos extractivismo megaminero. Acceden a sus bancas de esa manera y luego levantan la mano traicionando este mandato. Entonces, bueno, por eso esa foto con la casa de gobierno ardiendo y la palabra traidores en el medio, que se entienda bien, son traidores al mandato popular, digamos, ¿no? Eso. Sí. Vos decías 20 años de educación ambiental así en Chubut, y me imagino que esto tiene que ver también con experiencias propias. Se habla de las consecuencias del extractivismo en Chubut en casos puntuales. Entonces todo esto ha repercutido en la reacción de todo un pueblo. Uh-huh. Claro, o sea, pero no solo, o sea, nosotros no... Tenemos una ley que aún nos protege. A partir de que pudimos voltear la ley de zonificación minera, sigue vigente nuestra ley 5001 que nos protege del extractivismo megaminero, ¿no? Está el extractivismo del petróleo, ¿no? En el sur de nuestra provincia, que por la utilización del agua para la extracción de petróleo, mayoritariamente ha secado un lago, ¿no? Ha secado el lago Caliguá, que ahora se transformó en un enorme médano, que es un problema con los fuertes vientos, más allá de que es un problema que se haya secado un lago, que es agua, era agua, los intensos vientos que hay acá trasladan esa masa de arena, ¿no? Hacia las comunidades cercanas. Nosotros tenemos un solo río que atraviesa nuestra provincia y que provee de agua dulce directamente, ¿no? A más de la mitad de la población provincial, más las cuencas subterráneas que serían contaminadas, pero más allá de eso, o sea, el extractivismo megaminero propone la explosión de las montañas, o sea, vuela las montañas. Una vez volada, las mezcla con agua, les pone sustancias y separa, porque ya no es como Blancanieves y los 7 enanitos y la veta de oro que picaban, ¿no? Sino que el oro está pegado a la piedra y ese procedimiento tiene que ver con poder separar el oro de la piedra. Al exponer la roca al ambiente y al contacto con el oxígeno es donde se produce, ¿no? El drenaje ácido, la lluvia ácida, es decir, el método del extractivismo megaminero es incompatible con la salud de las comunidades, no solo las que viven a 5 kilómetros como ellos proponen, ¿no? De que van a generar un marco de 5 kilómetros para acá y 5 kilómetros para allá y como que le pones un cerquito y de ahí la contaminación no pasa, ¿no? No es así. Sí, como si la napa no existiera, como si la napa de agua dulce no existiera, claro. Claro. Hay que decir, Elvira, respecto a lo que vos mencionás, que bueno, lo charlábamos fuera de micrófonos, fuera de cámaras, que no hubo una propuesta alternativa. Si uno ve la historia de Chubut, vos recién hablabas de producción petrolera, pero no es la misma la producción petrolera que se dio desde los 90, desde el menemismo, y la producción minera que se dio desde esa época a hoy, que los inicios de YPF, por ejemplo, ¿no? Y donde tenía un consenso social, donde Comodoro Rivadavia fue un polo productivo que le sirvió no solamente a Chubut, sino a todo el país. Y bueno, en esa época, evidentemente, salvando las distancias, ¿no? Son distintos momentos históricos, pero evidentemente, si la comunidad toleraba también, quiere decir que había otro tipo de confianza en las propias autoridades, una confianza que hoy no está, porque ni siquiera hubo una propuesta alternativa. Vos nos contabas eso.
No, pero aparte que hablamos de petróleo, ¿no? Todo el mundo habla de lo finito, de que se está terminando, ¿no? Y de que los métodos para extraer petróleo son cada vez más agresivos. O sea, tenemos vaca muerta y el fracking y lo que eso significa, ¿no? Claro, Acá claro. tenemos el petróleo secando las fuentes de agua dulce. Entonces nuestros gobiernos, que son así como tan cortoplacistas, ¿no? Aparte de con niveles de corrupción importante, ¿no? No nos proponen un modelo de desarrollo alternativo o sea, digamos, de fuentes de energía renovable y limpia, no. Es como exprimir hasta que no da más, y exprimir hasta que no da más, en vez de utilizar nuestra tecnología, nuestro conocimiento en diversificar las fuentes de energía, estamos yendo a ese lugar que es incompatible con la existencia de las comunidades en territorio, ¿no? Estamos hablando de eso. Además, está bien, no hemos tenido propuestas de otros modos de extraer minerales, vamos a llamarle de alguna manera, y así los tuviéramos, digamos, el nivel de corrupción, ¿cómo vamos a confiar en mecanismos de contralor de los emprendimientos de extracción de minerales? Si te das vuelta y te dan vuelta las leyes, así como son raquíticas las estructuras del Estado con capacidad de contralor, más la corrupción. O sea, no. Un gobernador que hace campaña diciendo que no va a haber megaminería y en un par de días cambia de opinión al asumir en la gestión. Entonces es difícil que tenga confianza la comunidad en ese tipo de autoridades. Y para ir cerrando, Elvira, y agradeciéndote por supuesto estas reflexiones, ¿qué esperan hacia adelante? ¿Se habla de un plebiscito? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo analizan? Bueno, esa es otra trampa, ¿viste? Porque el gobernador, el día que ya se le vino la noche, entonces, por algunos mecanismos, de repente se empezó a dar vuelta todo, ¿no? Y se daban vuelta las voluntades. Nosotros estábamos cortando la ruta y nos llegaba la noticia de que tal diputado se dio vuelta, tal otro se dio vuelta, el intendente de Puerto Madryn se dio vuelta, y festejábamos en la ruta porque se iba dando vuelta eso. Y el mensaje de él fue, bueno, primero voy a suspender por un tiempo, démonos una tregua y pensemos en abrir un impas de diálogo, ¿no? Vos fíjate. Después, cuando vio que la gente no se iba de la calle y la gente redoblaba la apuesta y que no nos íbamos de las rutas y que, ¿no? Dijo, bueno, vamos a derogar y en todo caso, en los primeros meses del año que viene vamos a empezar con el proceso de plebiscito. Si el gobernador no entiende el plebiscito que tenían las calles, porque era toda la ciudadanía en la calle, lo puede plebiscitar ahí y ya basta, podemos pasar a otra etapa de poder ver cómo nos vamos a desarrollar, ¿no? Pero aparte, porque técnicamente un gobernador no puede llamar a plebiscito así porque hoy me levanto con ganas de plebiscitar y plebiscito, ¿no es cierto? Hoy he escuchado, porque nos ha obligado a estudiar mucho, sabemos mucho. Entonces, que los plebiscitos se hacen sobre proyectos de ley presentados a la legislatura y en estado parlamentario, ¿no? Y que llama a plebiscito la legislatura, o sea, tiene todo un proceso, ¿no? Que no es así como tan sencillo, y creo que es un discurso que le conviene, ¿no? Tanto a las empresas transnacionales que quieren insistir sobre el tema, como a las propias autoridades que como que se quieren lavar la cara, ¿no? Pero acá nadie... Entonces lo del plebiscito no está tan seguro, porque viste que la palabra plebiscito es como que te lava la cara. Y ya, bueno, sí. Van a escuchar la voluntad popular, ya está, eso ya está dicho, hay dos proyectos de ley por iniciativa popular presentados. Nosotros queremos que traten nuestros proyectos de ley por iniciativa popular, eso es lo que queremos como pueblo. No están hablando de eso, no están hablando de investigar y juzgar y castigar a quienes dispararon contra las personas, ¿no? Más allá de la condena y el repudio absoluto de la clase dirigente, de la dirigencia gremial, de muchos gremios que no abrieron la boca, del gobierno nacional que no dijo nada, mientras las personas recibían balas sobre sus cuerpos. Eso hay que decirlo también.
¿no? Porque ahora de repente, derogo la ley, pongo plebiscito y acá no pasó nada. Es una barbaridad lo que pasó. Incluso simbólicamente, los días 20 y 21, 18, 19, 20 y 21 de diciembre, a 20 años del 2001, los chubutenses, las calles de Rawson tenían la sangre de los chubutenses, ¿no? El gobierno nacional que reivindicó los 20 años, ¿no?, del 2001, no dijo nada de la represión sobre el pueblo chubutense, salvo excepciones de lo que sucedió estos días acá. Entonces hay un nivel de hipocresía muy grande también. Un hecho histórico formidable el que ha llevado a cabo el pueblo de Chubut días pasados con la resistencia a esta tradición gubernamental, al mandato popular, al voto popular, y un panorama que empieza a cambiar, a modificar el escenario de la megaminería en la República Argentina. Así que muchísimas gracias por este testimonio, muchísimas gracias por la lucha y bueno, por lo que le han dado al país. Es una gran enseñanza para el conjunto de los argentinos. Muchas gracias a vos y por dar espacio a este tipo de pensamiento también, ¿no? Porque es cierto, o sea, nosotros también sentimos que lo hacemos, yo lo siento personalmente, por la humanidad toda. Esto es un precedente importante. Seguramente vendrán traiciones nuevamente y seguramente tendremos que luchar y otras luchas, ¿no? Otras peleas tendremos que dar, pero nos hemos sentido acompañados por personas de todo el país, de otros países. O sea, esta conciencia de convivencia con nuestro ambiente y considerarnos parte del ambiente es algo que crece y es irrefrenable y lo estamos construyendo. Así que te agradezco muchísimo la posibilidad de encontrarnos, ¿no? Estando tan lejos, pero estando cerca, nos encontramos en esto. María Elvira Gauna, médica referente de la Federación Argentina de Medicina General, muchísimas gracias.